Gracias, Gloria. Gracias a todos por, bueno, los que están aquí. Como bien dice el título, les voy a hablar sobre estos invertebrados que viven en el mar, así que comenzaré con este concepto del bentos, que son todos aquellos organismos que están asociados al fondo marino. Estos pueden ser organismos que se desplazan o no, ya sean como los que se desplazan como cangrejos, algunos caracoles, las estrellas, que aunque se desplacen poquito, pues se desplazan, ¿no? O algunos que son completamente sésiles, como balanos o algunos poliquetos. Pero mientras se encuentren asociados al fondo, que dependan de un sustrato en el fondo del mar, se consideran como organismos bentónicos. Y justamente a este grupo ecológico pertenecen los quitones, que son de la clase Poliplacófora, de los moluscos, y bueno, se conocen como quitones y siempre están, o la mayoría, gran parte de ellos, están asociados a sustratos duros, ya sea sustratos rocosos, algunos en arrecifes de coral, e incluso unos cuantos en muelles, es decir, en maderas, embarcaciones, pero los más están en sustratos rocosos. Se caracterizan por tener una concha como casi todos los moluscos, pero en este caso está dividido en 8 placas. Entonces, la parte que vemos en esta imagen, eh, en, digamos, en esta estructura curvada es la valva 1 y va hasta la valva 8. Estas están sobrelapadas y embebidas, bueno, cubiertas por un cinturón, que es la estructura que aquí vemos en color cremita. Mm, Ellos son bentos, como les digo, y se desplazan muy poquito. Tienen un pie, así como los caracoles. Ellos también tienen un pie, una estructura carnosa, que es la que permite adherirse al sustrato. Entonces, como adultos, se desplazan muy poquito y la principal dispersión que ocurre en estos organismos es cuando están en modo larvario, pero esta larva es de tipo lecitotrófica, es decir, que solamente se pueden alimentar del vitelo del huevo del que provienen. Es decir, tienen muy poco tiempo de su estadio larvario para poder dispersarse. Mm, Stenoplax lemasiformis es una especie que se encuentra en el Pacífico mexicano y que llega incluso hasta Ecuador. Se considera abundante, aunque en realidad cerca del Golfo de California sus poblaciones son a veces un poco raras, bueno, muy poco abundantes. La especie es a veces difícil encontrar en esas zonas y la abundancia empieza a aumentar hacia el sur. Entonces, estos circulitos, digamos que están representando la abundancia. Si ustedes fueran a campo o estuvieran curioseando en las rocas, la manera de identificar esta especie es que, así como a simple vista, luce un poco plana, pero tiene esta forma alargada. Otros quitones son un poco más como más gorditos, digamos, pero los del género Stenoplax son alargados. Miden un poco más de 3 centímetros y bueno, tienen variación en la coloración y van a ser abundantes en las costas rocosas. El Pacífico mexicano, además, es una zona en el mundo que tiene una gran extensión de costa rocosa. Y la manera en que podemos estudiar esta extensión en el mar es a partir de las ecorregiones marinas, que estas van a estar dadas por la composición de especies, eh, se ven influenciadas por las corrientes marinas, y entre los factores oceanográficos que pueden identificarse en ellas es la temperatura superficial del mar. En la imagen que vemos aquí, si solamente nos enfocamos al Golfo de California, que está marcado con el número 18, y al Pacífico Transicional Mexicano con el número 17, podemos ver que estas tienen una variación en la temperatura. El Golfo de California en invierno tiene un rango de 13 a 21 grados centígrados
mientras que el Pacífico transicional llega hasta los 28. Mientras que durante el verano, en la primera zona, puede llegar hasta los 31 grados, mientras que en el Pacífico transicional cerca de los 30. Si nos enfocamos a la composición de especies y la distribución de estas exclusivamente en los quitones, existe una clasificación que considera que el Golfo de California, en el Golfo de California se reconocen dos ecorregiones, la del Golfo de California, que es la de la parte norte, y la parte sur, o en la entrada de esta, está el sur del Golfo de California. Esta clasificación se hizo o está propuesta a partir de la distribución de quitones. Entonces es de la que les voy a hablar hoy o en la que nos vamos a estar basando hoy. O este trabajo. Bueno, este trabajo está dividido en dos partes. Esto del análisis de la talla y la forma corresponde a un primer artículo que está sometido. Entonces, lo que les voy a presentar es parte de ese trabajo, pero tiene que ver justamente con la talla y la forma. Y la manera de abordar esto con la temperatura es a través de la regla de Bergman. Esta regla nos dice o habla de la tendencia de individuos grandes en condiciones climáticas frías. Esto suele ocurrir mientras nos movamos hacia altas latitudes o incluso en altas altitudes, pero en este caso, pues es latitudes, donde pues la temperatura disminuye. Y para esto estamos utilizando la morfometría geométrica, que es el análisis de la forma en el espacio geométrico. Si nosotros pensamos en los caracoles, en casi cualquier forma de caracol, podemos representar la forma a partir de estructuras homólogas que son los landmarks, siempre y cuando nosotros coloquemos estos landmarks en estructuras que podemos reconocer en todos estos caracoles. Y después con esto podríamos reconstruir la forma. Entonces, la morfometría geométrica está basada en bueno, se basa en cómo podamos utilizar estos landmarks. Pero también existen los semi-landmarks, que son los puntos que tienen más bien una homología matemática y que siempre van a darse a partir de dos landmarks, de dos de estas estructuras homólogas. Entonces, ahí a partir de la distancia nosotros podemos definir cuántos semi-landmarks tenemos, pero siempre necesitamos landmarks que estén entre estas estructuras. Cuando consideramos todos los landmarks o semi-landmarks, podemos hablar del tamaño del centroide. Esta es una medida de cuantificar la talla, ya que es la extensión de todos los landmarks. Y bueno, en este caso vamos a considerar el tamaño del centroide como la estructura, bueno, la medida que nos está hablando de la talla de los organismos. Y cuando hablamos de la talla y la forma, en morfometría geométrica hacemos alusión a la alometría, que va a ser el cambio de la forma en los organismos debido a la talla. Lo que hicimos fue, bueno, en campo revisar todas las rocas para encontrar los quitones. Estos se transportan en agua, luego se relajan y se fijan, pero siempre cuidando esta estructura plana. Esta imagen muestra dónde colocamos los landmarks, que fueron 16 a lo largo de todas las valvas. Aquí solamente hay 12, pero en cada orilla de los semi-landmarks, que son las curvas, existen otros 2. Entonces ya con eso son los 16. Y son 9 en las curvas de cada una de las valvas, la primera y la última. También utilizamos la temperatura superficial del mar de 36 años para calcular el trimestre más cálido y el más frío, y esto poder compararlo con los datos de la morfometría geométrica. Al final tenemos cerca de 140 individuos en todas estas zonas a lo largo de las 3 ecorregiones que les he mencionado, y la forma, aunque es un poco variable,
pues en realidad los quitones mantienen esta forma, bueno, la forma de su cuerpo a lo largo de la distribución. Y vemos que la que se parece un poco menos es las del Golfo de California. Estas imágenes creo que no lo muestran muy bien, pero los del Golfo de California son un poco más alargaditos, como los que vemos aquí en la figura C. Pero no significa que todos los organismos del Golfo de California sean así de alargados. Si nosotros los formáramos todos, digamos, y viéramos solo los extremos, el más elongado es el del Golfo de California y el más ancho es del Pacífico Transicional Mexicano. Pero no es así para para todos los quitones dentro de cada ecorregión. Lo que sí estamos viendo es que los del Golfo de California son quitones más grandes. Como se ve, bueno, aquí en la figura B. Y haciendo un análisis para ver si existe alometría, es decir, si la forma, la talla está influenciando la forma, vemos que, aunque sí hay variación en el tamaño del centroide, es decir, en la talla y también en la forma, estas no están relacionadas. Es lo que les decía, no significa que todos los organismos que son más grandes o que son los del Golfo de California sean más elongados y que los chiquitos sean más anchitos. O sea, hay variación, pero está en toda la distribución que estamos analizando. En cuanto a la temperatura, vemos que hay quitones más grandes en latitudes más altas, donde la temperatura media anual es más baja. Si solo vemos la temperatura, esto es temperatura superficial del mar, por sus siglas en inglés, y esta es la del trimestre más frío, es decir, digamos como en la temporada de invierno. En esas zonas donde la temperatura es menor, los quitones son más grandes. Y también cuando lo vemos en el rango de temperatura, es decir, en las zonas de mayor altitud, además de haber menor temperatura durante el invierno, cuando consideramos el verano también, ese rango, ese cambio que hay entre una temporada y otra de temperatura es muy amplio. Entonces, esta variación también puede estar influenciando la talla. Y bueno, con esto podemos discutir algo sobre la regla de Bergman, que es qué está haciendo como se describió en homeotermos, porque esta regla originalmente está descrita solamente para homeotermos. Tiene que ver con la disipación de calor, en cómo organismos más grandes tardan más en disipar el calor en su cuerpo y por tanto no lo pierden tan rápido en condiciones frías, y cómo utilizan los recursos, bueno, en esas zonas los organismos utilizan más los recursos para crecer y entonces retrasan la reproducción. Esto, por supuesto, para los invertebrados no es así, porque ellos no necesitan mantener el calor de su cuerpo, pero sí necesitan mantener la humedad. Principalmente en el Golfo de California, donde estamos observando organismos más grandes, el cambio de marea a veces hace que algunas zonas donde están estos quitones queden descubiertas durante la marea baja, lo que estaría provocando que los quitones también queden descubiertos durante esa hora del día, bueno, en ese momento del día. Entonces, quizá los quitones más grandes, al tener más ctenidios, puedan estar manteniendo mejor la humedad y de ahí que los quitones sean más grandes. Pero también, pues, al ser aguas más frías, son aguas más productivas. Entonces, la cantidad de alimento no es un problema para ellos, ¿no? No ocurre esto que ocurre en algunas otras zonas donde en temperaturas frías los recursos son limitados y entonces los organismos tienen que crecer más antes de reproducirse por la cuestión de los recursos. Y bueno, también se sabe que en los quitones las generaciones reproductivas están sobre la paz, es decir, si se reproducen cada medio año, a veces al medio año ya son adultos reproductivos, pero al siguiente medio año, esos que se reprodujeron medio año antes, se vuelven a reproducir. Entonces, todo el tiempo hay adultos que aunque tengan tallas un poco más pequeñas,
o que no hayan alcanzado su máxima talla, digamos, ya empiezan a ser reproductivos. Y de ahí quizá también que estemos observando esta gran variación de tallas en todas las ecorregiones. Y bueno, esto nada más es como otra idea de la otra parte del trabajo que se está haciendo, que es con genética de poblaciones que estamos haciendo a través de secuenciación RADseq, y vemos la misma relación que observamos con la morfometría geométrica. La parte del Pacífico transicional mexicano y del sur del Golfo de California se parecen más a las que en comparación con los quitones del Golfo de California. Estos análisis, como ven, pues todavía falta mucho por trabajar, pero vemos que, bueno, tienen coherencia con lo que les acabo de presentar. Y bueno, ya por último, solo quiero agradecer al posgrado, a todas las personas relacionadas con el posgrado que me han apoyado y otras que, aunque no estén relacionadas con él, aún así han ayudado mucho a este proyecto. Y bueno, gracias a todos por su atención.